Bueno, ¿por dónde empecé yo? Nada, de chico siempre me gustó hacer cosas. Somos muchos hermanos, siempre me gustó, siempre trabajamos mucho jugando y haciendo los juguetes, arcos, flechas, ese tipo de cosas, casitas en el árbol, ese tipo de cosas. Y siempre me gustó la manualidad. Pero después como que se dejó de lado y por, no sé, el colegio, el liceo y eso, como que nunca hubo como una... Si bien sí a mi viejo siempre le encantó como la historia del arte y siempre tenía como mostrarnos diapositivas y cosas así, nunca hubo como la idea de que uno fuera artista. Siempre era como enfocado como a la arquitectura, como historia de la arquitectura y ese tipo de cosas. Pero llegó un momento en quinto y sexto ahí que yo no sabía mucho para dónde agarrar y como con la excusa de la arquitectura me metí en un taller de dibujo en lo de Clever Lara y al mismo tiempo fui a unos talleres, a hacer taller de talla en madera con Pablo Damiani. Y porque de la nada llegó un momento como que agarré unos alambrecitos y cosas y empecé a hacer cosas como volumétricas, no tanto como que de repente de dibujar o que me habían regalado, no sé, unas pinturas y pintar, sino era como que de la nada empecé a hacer cosas con alambre o golpear chapa y cambiarle la forma para sumergirlo en resina, todas cosas que fueran como ya volumétricas, pero sin ningún sentido o nada que hubiera estudiado ni nada. Y de ahí me fui metiendo y después resultó que, bueno, como mi madre es chilena, mi padre es uruguayo y vivimos y la familia vive acá en Uruguay, pero teníamos como este vínculo con Chile y de repente salió la oportunidad de decir por qué no ir a estudiar a Chile. Y como yo la verdad estaba muy encerrado con el grupo familiar muy grande, todos hombres, como que no necesitaba ningún estímulo, dije, podría estar interesante vivir afuera y forzarme, como salir de mi lugar de comodidad y forzarme a ver qué podía hacer, qué podía mover las cosas. Y patear el tablero en un sentido. Y entonces fui a Chile, estuve viendo universidades y entre eso de que fui a ver con universidades de arquitectura, en una de esas pasé a ver también unas de arte, porque la universidad ya son como empresas, son privadas. La misma del Estado es privada, hay que pagarla igual. Pero entonces está la Universidad Católica, la Universidad de Chile y hay otras, ¿no? Pero estas tienen distintas carreras, entonces vos vas y ves en cuál te querés meter y todo eso, como mucho más dinámico. Y lo otro que duraba menos tiempo también, demoraban 4 años la carrera. Y entonces como que sentí esa necesidad o interés de ir a un lugar y recibir como conocimientos y experiencia lo más rápido posible y estar como enfocado. Y en definitiva fue eso, como que me recomendaron algunas, me dijeron, mira, esta es más teórica, esta es más práctica, esta es así, así. Y me metí en una chica que estaba teniendo con muy buena crítica y no era ni una cosa ni la otra. Tenía un poco de teoría y tenía mucha práctica también. Al caso de que al fin, los últimos 2 años que yo hice grabado y escultura, yo tenía la llave del taller de escultura. Podía ir fin de semana, de noche, cuando quisiera, a trabajar. Y como yo vivía en una pensión y eso, nada, era ideal. En las otras universidades que son más como grandes y con mucha estructura, no tenés esa libertad. Y eso, nada, al salir de la universidad, por una cosa personal, fui a Canadá y en Canadá como que como que se aglutinó intereses míos que tenía al no tener como ninguna exigencia ni de la universidad ni de
ni de nada. Como que fue un tiempo que finalmente salió una muestra, participé en una muestra y eso, pero fue un momento como que estar concentrado y haciendo ideas o desarrollando ideas. De hecho, en la universidad, al final de cuarto, cuando uno termina, vos haces un examen, el examen de grado. Yo lo hice enseguida después de terminar, donde tenés que escribir como un libro explicando tu trabajo y todo. Y es como tenés que explicar la hipótesis, la tesis, no sé qué, que a mí me costó mucho, era bien malo, pero siempre tuve ese interés. Y terminando, en realidad me tomó un año y escribí como lo que los americanos le dicen un artist statement, que eran como 2 páginas, que para mí como, ni 2 páginas, página y media, para mí al día de hoy eso aplica a lo que hago hoy. Como las cosas que me gustan, lo que me interesa o lo que yo para mí consideraba que es la belleza, o lo que busco en mi trabajo. Después de esa página y media, pasando el tiempo, uno se va poniendo más profesional y te dicen, no, necesito una cosa de tantos caracteres, lo vas reduciendo. Pero de ahí yo continuamente voy para atrás y está perfecto a lo que hago hoy en día. Después volviendo atrás uno como que vuelve siempre... a veces como que ahora por ejemplo la muestra que presenté en Punta del Este, generalmente mis muestras son como con un tema o un concepto o algo alrededor de lo que trabaja toda la muestra. Y en esta no había un tema, fue como no, quiero mostrar obras de distintos años que no tengan nada en común, pero en cierta manera sí tienen cosas en común. La más obvia es que todas hechas a través de cintas o instrumentos de medición, pero una se trataba sobre el tema de los suicidas, otro sobre el tema como de la matemática y las estrellas, otro de la química, distintas cosas, el video de la performance que hice en el EAC, todas cosas bien mezcladas, pero que de repente empezás a ver hilos de conexión y un poco lo que yo escribía que era como que son partes o fichas del rompecabezas que uno va armando como artista en la vida. Vos vas armando como un rompecabezas en tu cabeza y a veces no sabes por qué o cosa, pero después cuando lo ves de atrás ves que se conectan y tal. Yo cuando mismo acá en Uruguay, antes de ir a Chile y todo, por ejemplo cuando te decía que siempre hacía como figuras humanas, al día de hoy de repente mi escultura no es tan figurativa en el tema como de una figura humana, pero son cosas que tienen que ver con el cuerpo. Después años después hice un chaleco de fuerza con cintas de medir. También llenaba botellas de resina, después rompía la resina y tallaba la resina que quedaba dentro de esa botella. O lamparitas de luz, que también las llenaba de resina, después las rompía y tallaba o hacía algo con ese volumen o con esa masa. Entonces vas viendo que después las cosas como que se van uniendo en el tiempo. Y después en la universidad un poco si hay algo que tengo claro es que a mí no me gusta pintar. Y en la universidad los primeros 2 años había que hacer de todo. Dibujo, pintura, escultura, grabado. Y yo lo que siempre hice, por ejemplo en el caso de pintura, y después lo fui como implementando al resto de mi práctica, como quien dice, era ver, te ponían un problema, bueno, un desnudo, o dibuja en la ciudad, o no sé qué. Y yo era, bueno, ¿cómo lo hago? Pintando lo menos posible. Entonces trabajaba con materiales y hacía con madera, la quemaba, esto, lo otro, cosas como para no tener que pasar un pincel. Que es una cosa re personal, pero entonces por ahí como que fui descubriendo como maneras de trabajar, como ir acomodando las cosas a mis intereses o a no cumplir como con las reglas que te pedían, en ese sentido. Y después de ahí, bueno, principalmente al principio son intereses personales y después vos vas viendo que está bueno una cosa que es muy autorreferencial o muy autobiográfica al principio y después se va ramificando para otros lados. El tema de las cintas de medir yo las empecé por un tema bien personal,
familiar, el vivir cerca, el vivir en Chile y que el resto de mi familia está en Uruguay, entonces las distancias, la ausencia, el fallecimiento de uno de mis hermanos cuando yo era chico, como esa ausencia y trabajando ese lado como a partir de fotografías de cuando yo era chico y todos los hermanos. De repente me encontré en un libro, en una frase que decía como de filosofía para niños. Decía, mide lo que puedas medir y lo que no, hazlo medible. Y entonces como que me molestó la frase. Como hay cosas que no se pueden medir, como hay cosas que son difíciles de razonar. Entonces como por ese lado empecé a trabajar y en algo muy autorreferencial como eran de repente las imágenes de mis hermanos en una fotografía. Y a raíz de ahí se fue de repente, bueno, no son solo los hermanos, son también no soy la única persona que tiene hermanos, otra persona también tiene hermanos y un hermano de ella no está o tuvo que ir a otra parte del país o la misma distancia. Yo le decía, de repente a veces te peleas con un hermano y no te ve, o hay gente que se pelea con un hermano y no se ven en 3 años y de repente están en la misma ciudad. Entonces esas distancias, esas cosas como los sentimientos unidos como a la razón y siempre termina girando ahí mi trabajo, como las cosas que no se pueden explicar y mucho con el cuerpo de repente. Por eso también los últimos trabajos que salieron eran estos sobre la química orgánica que no sé, te daban acá en quinto, en tercero, cuarto, quinto y sexto, de repente te daban química en el liceo. Y entonces de repente, y como que vas para atrás, o yo repetí 1000 veces matemática y mucha gente me dice, vos debes ser bueno para las matemáticas. Para nada, me gusta mucho como la parte teórica, la teoría de la matemática, la lógica, pero después los ejercicios y eso era un queso, no servía para nada. De muestras así importantes para mí, la del Cabildo en el 2003 fue importante porque fue como en un lugar grande que tenía como su peso, hacer una muestra individual y fue como que bastante como me conocían de haber visto algunas fotos, pero hice un proyecto de voy a hacer esto y esto. Y si bien quedaron algunas obras que de repente no he vuelto a mostrar nunca y las miro como en retrospectiva y sí, esa no estaba tan buena, para mí fue bien importante. Aparte de eso, que hacía muchos años que yo no venía a Uruguay o que no está. De repente en Chile había participado en alguna muestra, alguna cosa así, pero en Uruguay no. Entonces para mí, siendo como mi país, por más que soy de los dos, de Chile y de Uruguay, acá fue donde nací y viví mi infancia y todo. Entonces como volver y mostrar lo que aprendí afuera. Me parecía importante para mí y en cierto sentido también importante como para no sé, puede sonar algo así como subido, como de orgulloso, pero nada, como también devolver algo o que se nutran. Una cosa que siempre me gusta es como comentar, mira, esto se parece a lo de fulanito, menganito, o como hacer ese nivel como de conexiones. Y en esa muestra dio para conocer a alguna gente, me acuerdo Alfredo Torres, los comentarios, le había gustado mucho la muestra. Y después de ahí nada, como que ir empezando con otras muestras. Y al principio eso también, como mucho era de preparar carpetas y presentar, y bueno, y si no queda, bueno, che, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué hice mal? Como aprender también de los errores. Para mí eso también es re importante, como saber si a la gente le interesa o no lo que uno hace, porque si no, no sé, ahí ya después nos metemos en otro tema, por qué uno hace lo que hace o por qué mostrás.
en partes es como para eso, para mostrar y recibir comentarios y ver que lo que uno hace no es, no sé, solo como una terapia, ¿no? Que uno lo hace con otro sentido. Aparte también de que vivo de lo que hago, entonces ya también ahí, después de que tuve como bastante muestras en estos espacios, acá el Goethe, el Cabildo, el premio de acá del Subte y también en Chile, el Centro Cultural de España, y como que ahí me empecé como a estar cómodo con mi trabajo y estar cómodo con el tema de que se vendiera y de que si alguien lo quiere comprar, llévatelo y pagame el precio, y yo en ese sentido no tengo ningún problema. Porque hay gente que dice, no, pero ¿qué se le hace a la galería? No sé. Digo, yo hago mi trabajo. Si a la galería quiere mostrar esto y no quiere mostrar esto otro, así como también, nada, uno tiene que buscar la institución de repente para mostrar cosas que uno sabe que de repente a la galería no le va a interesar. A la Galería de Chile no le interesan como las performances que he hecho. Ellos trabajan de repente con otros performers, pero como que no les interesaba, bueno, yo busco mi espacio para mostrar, bueno, Centro Cultural de España hace como un par de años, el EAC acá, pero si llega alguien y me quiere comprar el video de la performance, ningún problema. Prefiero vivir de esto que tener que hacer otro trabajo y no poder dedicarme a esto. En cierto sentido creo que un poco me pasa que no estoy como muy metido en ninguno de los dos circuitos, no sé cómo funciona todo el año en Uruguay, Montevideo o Santiago, porque si bien vivo todo el año en Santiago y vengo todo el verano acá, tengo 4 hijos, mi esposa, no estoy metido como en inauguraciones, tengo como un grupo reducido de amigos. Pero llegan comentarios o ves un poco cómo funciona la cosa. Creo que de repente, capaz que Uruguay es hasta más competitivo que Chile o que otros lugares más grandes, porque al ser más chico vos sabés que fulanito de repente ya consiguió este espacio. Entonces, si yo trabajo, no sé, yo qué sé, por ejemplo, hay una sala en Chile que hace 5 muestras al año y ellos dicen, por ejemplo, por año tiene que haber una muestra de escultura, otra de instalación, otra tratamos que sea de video y otra tratamos de que sea... Entonces, si ya sabes que alguien ya presentó una de pintura y si vos querés presentar otra de pintura, no te van a tomar. O sea, no sé si los espacios acá más o menos debieran de ser más o menos así, no van a ser retrospectivas todos los años, todo el tiempo, acá en el Subte o en el Goethe. El Goethe ya no está más, ¿no? ¿O sí? Porque ya no está en el espacio que estaba. Entonces, por ese lado, capaz que es hasta más competitivo, más difícil conseguir los espacios acá que en Chile. En Chile pasa que, como te decía, que hay estas universidades. Chile también es un poco, comentado, es muy cerrado, en que son todos grupitos como muy chicos. Entonces, los que estudiaron en tal universidad exponen en los espacios que maneja alguien de esa universidad en instituciones. Los que estudiaron en la otra universidad exponen en tal otros lados, o tal galería suele exponer artistas de tal universidad. Entonces, de repente también son como grupitos chicos que como que no se juntan. Y creo que en lugares como con más grandes y con más movimiento no suele suceder, o no es tan así como grupitos de unos contra otros. He ido varias veces por Colombia, en Bogotá, y siempre me llama un poco más la atención ese tipo de cosas, como que es más... Es como un organismo, son distintos grupos, distintos órganos si querés, pero todos como el circuito del arte en Colombia me parece aparte de que tiene terribles artistas y eso, tienen como un cierto grado de relación y de trabajo entre ellos que me parece re bueno.
Y lo sentís un poco cuando, y de repente vas a ver el taller de alguien y de repente después fuiste con otro loco y que de repente yo no tenía ni idea y me dice, no, sí, lo conozco, sí, qué bueno que conociste a fulano. Y me ha pasado así de repente. Hay una chica que trabaja con la galería con la que trabajo en Estados Unidos, que ella es colombiana, y cuando voy a Colombia de repente le mando fotos, le digo, mirá, no sé, pavear, 18, como si fuera de acá y le mandara fotos a un amigo de 18 de julio, de un chivito, y no sé, y después de muestras que me hayan gustado. Y ella de repente, mirá, fuiste a verla, no sé, la de Juan Fernando Herrán, qué bueno. Me dice, yo un tiempo fui ayudante de él. Y le digo, qué bueno. Y me dice, sí, también fue ayudante de Miguel Ángel Rojas, o fui de ayudante. Ese tipo de cosas, no sé si acá de repente pasa. Antiguamente creo que era más, ibas al taller de uno y como que aprendías, pero no sé si eras tanto como no sé, capaz que sí, capaz que estoy hablando por fuera y no sé, pero que un artista tenga como sus ayudantes y que estos ayudantes después desarrollan al mismo tiempo su trabajo propio o este artista, ¿sabes quién puede servirte para ayudarte en este trabajo? Fulanito de tal. Y son artistas más jóvenes, más emergentes y los que están arriba le pagan y también aprenden un poco como de cómo se mueve el circuito, porque preparar un currículum, todas esas pelotudeces que muchas veces no se enseñan. Ahora estoy medio como en un impasse, un poco con esta muestra que te dije que fue como de juntar distintas cosas. Ahora voy a hacer una muestra similar a esa, también con la misma galería, pero en el espacio de Lima, en Perú. Y se llama es el mismo tema, mismo título, mismo texto, pero las obras van a ser distintas, pero la misma idea, como distintas obras de distintos años y de distintos temas, pero juntas en una sala. Estoy desarrollando una línea, sigo trabajando como que yo no es que hago un trabajo y lo termino y quedo ahí, soy como bastante lento en los procesos de trabajo y entonces de repente hago como mucha experimentación, lo dejo un tiempo y después vuelvo atrás de repente. Entonces, por ejemplo, lo que mostré este año en Argentina, en el Centro Cultural Kirchner, que eran unas reglas de plástico derretidas como con manera de árboles. Ver que reglas de plástico se podían derretir lo había probado hace como 8 años, una cosa así, pero fue como, pero con esto ¿qué quiero hacer? Ya sé, había hecho unas obras atornillando reglas, otras como moviéndolas y quebrándolas, rayando, pero con las de plástico las puedo derretir. Y ahí, hice como esa prueba. Pero después no supe qué quiero hacer con esto. Entonces, de ahí hice lo de las ramas, después ahora el año pasado, y ahora mostré unas que son como haciendo como una pieza maciza de reglas de plástico toda enrollada, y después tallándola como una piedra preciosa. Y eso como para hacer mapas de estrellas. Entonces también la serie de los retratos de los artistas suicidas, todavía la sigo trabajando, de repente, no sé, ahora en esta muestra hay una muestra en Houston, una colectiva sobre el retrato, y se está mostrando una obra de retratos que son los asociados al cine. Yo hago estos retratos y a veces no tienen ninguna forma de artistas o de escritor. Hay una que mostré en Madrid el año pasado, que eran escritores que se habían escrito entre ellos y que también eran de esta serie de los suicidas. Pero eran gente que se admiraba o que se escribía o que de repente uno cita de un libro del otro. Entonces estaban hechos como unas palabras cruzadas en la pared. Entonces esta idea de que el retrato es una cosa, la obra final también tiene que tener un sentido y como que ¿por qué tenían esa forma? Es porque son como el juego de las palabras cruzadas
en el juego de mesa, y palabras cruzadas también porque eran las palabras que se cruzaban ellos, o citando a un artista en el libro del otro, o citándolo en una entrevista, o porque se escribían entre ellos. Y entonces nada, de repente sigo investigando como las distintas áreas de mi trabajo, y de repente sigo desarrollando obra. Y hay una nueva que fue la que mostré en el Premio de Artes Visuales del otro año, en el último que hubo, que eran dibujos con balas, dibujando con la punta de plomo de una bala. Y eso también son dibujos que yo hice cuando estaba en la universidad, a raíz de que vi en un libro de Giacometti unos dibujos se llama punta de plomo, parece que es una técnica re antigua. Y fue como, nada, yo tenía una medalla de plata, y entonces la usé para dibujar. Y después de ahí, bueno, ¿y con qué otra dibujar? Con plomo. Y bueno, yo pedazos de cañería y usar plomo para hacer dibujos, naturalezas muertas. Y después nunca más lo volví a tocar. Después, pasado el tiempo, fue como dibujos de niños, jugando, como cuando yo era chico, haciendo armas de juguete. Y ahí me metí en el tema ya como de niños jugando con armas de juguete o armas de verdad en zonas de guerra, mezclándolos con imágenes de mis hijos jugando o yo jugando con mis hijos. Y que si bien conceptualmente no se ve una regla, son cosas que para mí son como paradójicas, igual como tratar de entender cosas que son bien irracionales o bien del ser humano, que nada, el impulso por la guerra, pero al mismo tiempo es el impulso por el juego, y cómo todo al fin y al cabo se termina mezclando. Y hay otra serie que estoy tratando de desarrollar, que el video de Leac, el del látigo y la cinta de medir, va como por el lado del deporte. Desarrollar trabajos que tengan que ver como con el deporte y con esta idea del mente sana en cuerpo sano. El lema de la Asociación Cristiana de Jóvenes es ese. Entonces, como el deporte es salud, y como salud mental en el cuerpo, y como que mezclar esta idea en una obra. Generalmente mis videos son registros de alguna acción en la que yo intervengo o participo con un objeto de cinta de medir o con cuchillos de reglas, o con objetos que construyo en este sentido. Entonces eso está ahí, pero también tiene que ver como en la manera que se muestra. Entonces, no sé, si es una proyección que la gente, si se para adelante, proyecte su sombra, o si se proyecta sobre un vidrio, la gente puede caminar alrededor. Siempre, por más de que haga una obra contra la pared, siempre estoy pensando como en el espacio, en el objeto espacial, en cómo se va a ver, qué sombra va a ser, o si en una muestra, otro tema que siempre pienso es, bueno, si hago una cosa que está a esta altura, tratar de que haya otra que esté a esta otra altura, y entonces que la gente no es como que, sino que de cierta manera le lleve un recorrido a la persona, el meterse en ese espacio y mira para arriba, para abajo, para el costado. Eso. No, sí, de la obra era anual de artes visuales, que se llama en ese entonces. Esa obra en realidad yo la hice estando en Canadá. Yo en Canadá estuve en Toronto, y estuve del principio del 2001 hasta fin del 2002, una cosa así, principio del 2002, una cosa así. No llegó un año que estuve, pero bueno, estando allá, esto que te decía antes, que había sido como un tiempo como de enfocarme y hacer, que de hecho de las primeras obras de reglas también las hice en Canadá, o de las lamparitas de luz también allá. Y una obra que hice allá fue esta de las Torres Gemelas,
que se llama The Force in Them, que en español podría traducirse como la fuerza en ellas o en ellos, y que son una reproducción de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, hechas con monedas de 1 centavo, apiladas una arriba de la otra. Son como 7.500, creo que eran 7.530 moneditas de 1 centavo. Y bueno, lo hice estando allá porque también un poco a mí me pasó que estando allá en Toronto fue cuando tiraron las Torres Gemelas. Y estando ahí, yo estaba durmiendo, me despertaron en la casa, venía que hubo un atentado, no sé qué, y estar todo el día frente a la tele. Y que también un poco de paranoia mismo en Toronto, porque decían, bueno, eso de que cerraron el espacio aéreo de Estados Unidos, entonces casi todos los aviones que iban a Boston, Nueva York, no sé si Chicago, los desviaron para Canadá. Y entonces también en un momento fue como dijeron, bueno, ¿y qué pasa que si viene un avión que está secuestrado, lo tiran acá? Total, entre una cosa y otra, dicen, aprovechemos. Entonces mandaron evacuar el centro de la ciudad de Toronto, todos los edificios se evacuaron. Después también, bueno, y si lo hubieran estrellado contra la ciudad de Toronto, la electricidad salía de 2 centrales nucleares que tenían como, no sé, a 50 kilómetros, 70 kilómetros de la ciudad había un par de centrales nucleares. Dice, bueno, y si lo hubieran estrellado ahí, entonces no fue solo que tiraron las torres, sino que, y un montón de gente canadienses que iban a ver el hueco y contaban o que volvían, y gente, sí, el dueño de casa donde yo estaba viendo estaba volando desde México para Canadá ese día y no pudo, se demoró no sé cuánta, como una semana en llegar, porque tuvo que volar como todo alrededor de Estados Unidos para ir. Entonces fueron un montón de cosas, pero lo que me interesó al fin y al cabo era como eso, siempre me había llamado la atención el In God We Trust de las monedas, de los dólares. Yo aparte soy creyente, pero ¿cómo en algo tan material que saliera algo como tan espiritual como el In God We Trust? Y como que me interesó ese lado como de In God We Trust, y en realidad los de Al-Qaeda que tiraron las torres también confiaban en Dios. Entonces fue como interesante como hacer algo que los dos creen en Dios, pero chocan. Entonces como ese conflicto de razón. Y ahí a raíz de eso como podría ser algo con moneda, y fue como ¿cuál es la moneda más barata? Los centavos, ¿qué puedo hacer con esto? Y ahí fue como trabajar de hacer las Torres Gemelas. Y otra cosa que después es como anecdótico, pero por la misma manera de construirla y hacer como para que quedaran como con cosas verticales, como eran las torres que tenían como estas cosas así bien verticales. Entonces tenía que intercalar las monedas para que quedara como con más secciones. Pero entonces tenía que cortarle a algunas, le tenía que cortar como un pedazo de pizza, un triángulo. Y terminé cortándoles también el pedazo de In God We Trust. A todas esas moneditas le cortaba esa parte. Que es algo que si vos la ves la obra no se ve. Pero a mí fue como, al fin y al cabo le estaba cortando eso. Las tengo guardadas por ahí, tengo que hacer algo con eso. Pero entonces eso, y después de hacerlas fue como, está como el hecho monolítico de la torre de monedas, y esto de que las monedas, cuando apilás las monedas para contarlas y todo, pero siempre se te terminan cayendo. Es la torre de monedas que se te puede caer en cualquier momento, y quería como esa sensación de que podía pasar algo. Y justo lo había armado cerca de una pared, y en la noche trabajando vi la sombra y fue como, está bueno, la sombra que proyecta hace como el efecto del humo en la imagen
que se veía de la torre cuando le salía el humo, es como una sombra. Y las sombras me reinteresan, es parte de mi trabajo, como la parte inmaterial de una escultura o el alma de una obra, yo lo asocio con la sombra que proyecta o la luz. Y después también fue lo de descubrir el sonido, trabajar el sonido de la escultura. Yo me considero como, yo egresé, si querés, y hice un examen en la rama de escultura. Yo me considero escultor como al 100%. Llegado a que haga un video o esto, lo otro, siempre lo veo como por el lado espacial. Y en las Torres Gemelas también era por ese lado. Y bueno, también tenemos acá el caso del entrevero. El entrevero, vos no lo pensás, pero lo ves y te imaginás que eso debería ser un ruido de esa pelea del caballo gimiendo, descuartizado, el flaco que se cae, el otro que se le tira, el grito de que... Y pensar como en el sonido de la escultura. Entonces, ahí como en el agregar sonido y ahí llegué como al ruido de un metrónomo de música que como que marca el sonido. Y así fue que lo hice. Después cuando lo hice acá, no encontraba un metrónomo que hiciera el mismo sonido que el que tenía en Canadá. Entonces al fin y al cabo lo que hice fue marcar yo hacer como de metrónomo golpeando una madera. Y eso fue lo que grabé y eso era lo que se reproducía en el cassette de la obra. Entonces, es una obra que no tiene cintas de medir, pero para mí toca los mismos. Y volviendo al tema ahora de los trabajos que estoy haciendo ahora con balas y el tema de la guerra, tienen una relación directa. De hecho, la primera vez que mostré estos dibujos, los mostré en una muestra que se hizo en Ámsterdam por un curador español, que hizo una muestra sobre los 10 años de la muerte, del asesinato de Osama Bin Laden. Y la muestra era en torno a la realidad o la ficción en el arte o en la imagen de prensa sobre Osama Bin Laden. Como se supone que lo mataron, pero no hay una foto del cuerpo y el cuerpo se eliminó. Entonces, yo había hecho unos retratos de Osama y de Obama, ¿no? Pero como ya habían varios que habían hecho eso, investigando también descubrí que la casa en la que lo mataron, después hicieron lo mismo, la demolieron, se llevaron los escombros, hicieron un terreno baldío. Entonces lo que hice fue dibujar también con balas, con la punta de plomo de la bala, dibujar planos de la casa, que son también reconstrucciones que las fuerzas especiales americanas dijeron: este es el plano en el cual trabajamos para hacer como el ataque y entramos por acá y por allá, no sé qué. Y las otras fotos, pero todas las fotos son de afuera de la casa. En el único momento que se ven fotos de adentro de la casa son cuando están las demoledoras rompiendo la casa y ves algo del baño y ves algo de... Entonces hice una serie de dibujos sobre eso, que después de hecho fue pensar, las Torres Gemelas son en directo con esto. Entonces como que es parte también como el hecho de mostrar, y cuando hay gente te comenta y te dice, esto se parece, o me hizo pensar en el otro trabajo que tenías, y es como que vas como encontrando puntos de conexión entre un trabajo y otro.